Shalom, Akim. No, primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de Molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para la elección. Y en el tema de hoy, hermanos, es algo que estaba pensando, y básicamente es entrando a, obviamente, hermanos, hagan lo que tengan que hacer en el espíritu, mediado a tu condición, tienes que trabajar, todo eso, va con este mensaje, pero estamos llegando en un punto donde, obviamente sabemos que todo va a subir, todo va a ponerse en una situación, especialmente si estás sirviendo a Yahweh Bashem Yahweh Shai y no te vas a involucrar en las cosas del mundo y las preocupaciones del mundo, y es lo que nos va a separar del resto del mundo, y por eso, ahorita es una buena época para practicar eso, realmente en nuestro espíritu decirnos que, hey, sabes que lo que realmente es importante es esta verdad, este mensaje, no, okay, porque esto es lo que puede salvar tu alma, por eso es sabio poner todo ego, todo, orgullo, man, y tirar todo eso a la basura, lo que no sea justo, porque hay un orgullo justo, y eso también, tenemos que aprender a diferenciar el uno al otro, y ahí es donde sacamos fortaleza, y eso es el mensaje que, nuestros antepasados, estaban dando, Yahweh Shai mismo, nos dijo que con estas palabras nos íbamos a dar caridad cada uno al otro, nos íbamos a cuidar con esas palabras, nos íbamos a confortar, you know, y básicamente, por eso entramos a estos temas, porque el Espíritu es el que está hablando, está haciendo intercesión, porque hay alguien oyendo, o alguien en los rincones de Babilonia la Grande que ocupa oír este mensaje. Profecía, todo esto está involucrado en profecía, porque tenemos que entender que aquí no nacimos para salir adelante, y eso va a ser una pastilla difícil para muchos hermanos, que tienen ciertas aspiraciones en el mundo, porque obviamente, aunque estemos en la verdad, hay cosas que hacemos en el mundo, y estamos en una época, pues, que, más y poquito a poquito, con cada día que pase, tenemos que separarnos más de ese mundo. Las amistades que teníamos, tienen que ser reducidas, no incrementadas. Obviamente usando el mundo, con sabiduría y entendimiento, pero, se está convirtiendo en algo más y más obvio, que eso es ser sabio, eso es caminar con entendimiento, el separarte de este mundo. La escritura habla de la amistad que tiene una persona con este mundo, te convierte y te aleja de Yahweh Bashem Yahweh Shai, y como dije, te convierte en su enemigo, y te conviertes en algo alejado, porque ahora, ¿cómo es que te conviertes en el enemigo del Señor Yahweh Bashem Yahweh Shai? No haciendo lo que Él, por sus mandamientos nos ha dado instrucciones de cómo tenemos que vivir nuestra vida. Okay, so, voy a parar de hablar y vamos a leer estas escrituras. So, empecemos aquí en 1 Pedro 5 y 6. So, dice, humillaos, okay, pues, bajo la poderosa mano de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Y esto cuando lo leemos a veces, pensamos que humildad es otra cosa de lo que realmente es. Esa es una pregunta que yo siempre me preguntaba, y buscaba definiciones en las escrituras, o en las definiciones carnales, y hasta a veces en el Blue Letter, te dice, lo que, Isaú piensa lo que es el espíritu, y lo que es ser humillados, pero realmente, el libro, una definición no te explica y no te enseña realmente
lo que es ser humilde, man. Lo único que puede enseñarte eso son las lecciones que Yahweh Bashem Yahushai va a poner sobre ti. Y Él está buscando que tú en esas mismas situaciones te humilles y lo busques a Él. Déjasela a tu poder, que Él pelee por ti. Y a veces, con más frecuencia en estos últimos días, esto va a tener que pasar más y más. Van a haber situaciones que van a estar completamente fuera de nuestro poder. Obviamente lo que está en nuestro poder lo manejamos de la mejor forma posible, pero los días son malos. Efesios 5:16, habla de caminar circunspectos, vigilando. Yahweh nos dije que velemos y miremos constantemente. Pedro nos dice que el Satanás anda como león rugiente, viendo a quien devora. ¿Ok? So, aquí lo que dice la escritura, man, con el trazo del tiempo estamos agarrando un entendimiento más profundo de lo que realmente esto es y a lo que se refiere. ¿Ok? So, dice humillados pues bajo la poderosa mano de Yahweh Hashem Yahushai, para que Él os ensalce cuando fuera tiempo. ¿Ok? Y, no estamos en esa época pues de construir en esta sociedad. Estamos en un tiempo donde tenemos que recurrir más al espíritu, leer más, entender más, ver más videos de los diferentes hermanos, en los diferentes rincones de Babilonia empujando estas palabras. De eso se trata, mejorar en tu caminada, cómo comes, cómo te tratas, porque todas estas cosas van a ser concretas o no concretas, van a ser instrumentales en cómo manejas en el espíritu. Si estás comiendo como mierda, tu espíritu no va a estar al nivel donde si estabas comiendo sano. Y por eso los apóstoles, los ancianos empujan todo ese mensaje. Pero igual, ese es un ejemplo pequeño, podemos tomar muchos otros ejemplos. Y básicamente, Yahweh Hashem Yahushai pues nos está, como mencioné, armando con el entendimiento. Por eso la escritura dice que el que tenga oído que oiga. James, Sofonías dice que um, no seas nomás un oidor de la palabra, pero ser un hacedor. No todo lo que hermano empujan, no todo eso es lo que se trata esta verdad. Y así pues como el Señor nos dice que ensalzar, eso viene en una forma donde el Señor da un incremento. Obviamente son incrementos pequeños comparado a lo que se va a revelar en cada uno de los hermanos que son de la elección, pero son parte de lo que Yahweh Hashem Yahushai hace por nosotros. Y va a llegar un día, un punto donde vamos a ser, como la escritura dice, donde fuimos puestos en vergüenza, el Señor nos va a agarrar gran honor y respeto, poder, pero todo a su tiempo. Ahorita estamos en esa época donde estamos trabajando para las masterías o para la maestría, es la palabra, de la maestría de las escrituras, de entender cómo navegar, cómo tratar, cómo comer, todas estas son cosas instrumentales del espíritu, y cada uno de nosotros tiene que trabajar en estas cosas, so dice, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el fin de todo esto, porque puedes comer todo lo que quieras bien, puedes, hacer, todos los ayuntamientos, pero el punto se trata de que al fin de todo eso tiene que ser con el propósito de elevarte en Yahweh Hashem Yahushai, porque hay hombres, hay hombres en el mundo que comen bien, hay hombres en el mundo que tienen ciertas, son diligentes en ciertas cosas, pero eso no significa que ellos están haciendo la labor de Yahweh Hashem Yahushai. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para ser aprobados de nuestro poder, y estamos en estas épocas pues, donde el Señor está aprobando a cada uno de nosotros. Por eso dice ser templados
y velar porque vuestro adversario, el diablo, como cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y más que nunca. Este diablo anda salivando, y no tiene hambre, y no quiere comer. Y este hombre Trump le está poniendo el espíritu correcto a estos idomitas para que actúen de la forma que tienen que actuar para cumplir su parte en profecía. You know? Y es lo que se está viviendo. Todos están cumpliendo lo que está escrito de ellos en la Santa Biblia de Yahweh Bashem Yahushua. ¿Okay? Pero aquí quiero leer 2 Timoteo 2 y 4, porque es lo que estamos entrando. Estamos entrando en tiempos donde la amistad del mundo puede convertirse en algo detrimental, especialmente donde sabemos que tenemos enemigos. Va a haber agentes, van a haber agentes del gobierno tratando de infiltrarte, a lo mejor alguien que conociste en un gimnasio se te hizo amigo. Esos vatos potentemente pueden ser enemigos si no están en el espíritu del Señor Yahweh Bashem Yahushua. Por eso todo esto está saliendo ahorita a la luz. No es un tiempo de andar enredado con las cosas del mundo, las amistades del mundo. Agarra tu pan y fucking, a la casa, man. No tratar de enriquecerte tanto en esta sociedad. Y obviamente, hermanos, salgan adelante y no ganen su pan, pero estamos llegando en un periodo donde todo eso va a tener que ser um, delicadamente balanceado, ¿ok? Porque te puede causar un desbalance, especialmente cuando vengan estas plagas donde, especialmente si estás acostumbrado a tener mucho, cuando no tengas nada, ese golpe va a ser más duro. Right? So, son cosas para considerar, Obviamente, el Señor Yahweh Bashem Yahushai va a estar con sus hombres, aunque ellos estén posicionados en posiciones grandes o estén, en posición más baja, porque la mayoría de los hombres del Señor van a estar en una condición baja, van a ser pobres, pero ricos en fe, es lo que va a diferenciar a estos hombres de Yahweh Bashem Yahushai. ¿Ok? So, vamos a leer. 2 Timoteo 2 y 4 dice: ninguno que milita se embaraza o se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es un balance, pues, como los apóstoles, los hermanos siempre nos han enseñado que es un balance. Y nuestro trabajo es encontrar el balance donde todo trabaje en el currículo de la verdad, y no hacer que la verdad trabaje en el currículo que usas en tu vida o que vives en tu vida. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que tener cuidado. La escritura habla de la diligencia, habla del primer amor, ¿ok? Y ahí es donde está salvación. Por eso Pablo dijo: todo lo considero, a ver si puedo ganar. Este es el libro de Filipianos 3 y que 5, 8, ¿ok? Esa es la que estoy en tránsito, hermanos. So, permítame un momento. Eso dice: y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente, ¿ok? Y de eso se trata esto, man. Todo lo consideramos perdido, todo es como estiércol, como mierda, man, para poder, ganar Yahweh Bashem Yahushai. Todo es, perdido, man. Puedes perder todo,
¿ok? Pero mientras estés en el espíritu y tengas el espíritu Kohalayam de Yahweh Bashem Yahushai, you know, vas a estar bien siempre, you know. El Señor dice que nunca ha visto al justo y no mendigar pan, ¿ok? El Señor va a cuidar a sus hombres, nomás, nosotros mismos tenemos que tener ese espíritu humilde donde si hay pan, bocado, casa, techo, y obviamente no va a haber muchos lujos en ciertas situaciones, estés bien, man, ahí estás bien. A veces la carne quiere más y puede causarte un desbalance en el espíritu. Cada uno de nosotros ha vivido ciertas situaciones, hablamos con experiencia en estas cosas, you know. So, dice, y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Yahushua Mashiach, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Yahushua Mashiach. Y de eso se trata todo esto, hermanos, ganar Yahushua, que es el equivalente a la salvación. Yahushua es la vida, es el vínculo entre tú y el Padre, es el pasaje de la vida, es el príncipe de la paz, y qué paz hizo, hizo la paz entre el electo y el Padre Yahweh, que es lo que Yahushua representa, una persona extremadamente importante para los elegidos, es el hermano grande, el amigo, so, yeah, man, es algo que me pegó en el espíritu, para hablar con hermanos, y Dios mediante haya sido edificante. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakah HaKodash, doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentren empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima, voy a decir un shalom.